quinta edición del ciclo Claves para Interpretar la Argentina en formato híbrido. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, que cuenta con cerca de 10.000 suscriptores. Los invitamos a suscribirse a los que no lo hicieron aún. Como ustedes saben, la Fundación tiene una agenda muy activa de actividades permanentes en formato online, pero hemos hecho un esfuerzo en Tucumán, donde está la oficina de la Fundación, de hacer también eventos presenciales. Y ya son 8 o 9 eventos presenciales que tuvimos en el año, cuidando los protocolos y todo lo que ustedes saben. Esto es la presentación formal de un nuevo centro de la Fundación que se llama Centro de Investigaciones Tucumán. Tenemos invitados especiales. Primero, agradecer a Fernando Mesina de la Fundación Friedrich Naumann, que está acá presente, y sobre todo a nuestro gran amigo Frank Zimmerman, que es director del Centro Latinoamericano de la Fundación, que vino desde Nueva York y pudo ingresar al país finalmente. Y también voy a aprovechar, antes de presentar el Centro de Investigaciones de Tucumán, que va a estar a cargo de Carlos Segura y bueno, es el marco a través del cual vinieron estos dos académicos tan destacados, anunciar otro proyecto que tenemos con la Fundación en el área de políticas públicas que dirige Clemente Babot, que es el proyecto de plan de gobierno para Tucumán, pensando en Tucumán, políticas públicas para la provincia, que va a estar a cargo de María José Romano Poscorino, que voy a presentar y es la responsable del área. Majo, te escuchamos. Gracias, José. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Voy a robar unos minutos de este espacio para comentarles que estamos coordinando, como decía José, esta iniciativa que nos parece sumamente importante para empezar a generar contenido, no solamente asociándolo al trabajo que ya viene haciendo el Centro de Políticas Públicas, como ustedes saben, de informe de coyuntura y además de un observatorio del gasto público, con la intención de empezar a pensar la provincia desde un lugar que mira hacia el futuro y que nos permite empezar a pensar la provincia no solamente de cara a resolver los problemas estructurales que tenemos, que son muchos, sino también pensando en perspectiva del largo plazo y entendiendo además que tenemos que empezar a ser protagonistas, porque la realidad es que el contexto también lo demanda. Sabemos que vivimos en un mundo cada vez más dinámico, donde la innovación, el avance tecnológico, la economía del conocimiento, nos están interpelando desde nuestra vida individual, pero también como sociedad, atravesando cada uno de los sectores económicos, productivos y las actividades que tenemos que llevar a cabo. En ese sentido, lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la segunda mitad de este año son mesas temáticas que van a estar enmarcadas en distintos ejes. Esos ejes son el eje social, el eje institucional, el eje ambiental y el eje económico. Cada una de estas mesas, la intención es que tenga especialistas e investigadores que puedan trabajar, pero lo importante de esto es que la metodología que vamos a usar va a ser participativa. Y en ese sentido están todos convocados, por supuesto, a participar. La intención es que podamos en cada mesa temática escuchar a los distintos actores para trabajar estas temáticas, como les decía, tomando insumos de lo que ve la sociedad, los que trabajan allí, los que conocen de esta temática, y que podamos tomar esos insumos para armar productos que nos sirvan para empezar a generar agenda pública, a generar discusión a nivel sociedad, pero también involucrando a los actores, a los tomadores de decisión, a los legisladores, y que esto sirva de insumo, además de generar estas discusiones, para trabajar en políticas públicas que sean implementadas. Y esta mirada requiere una mirada integral y una mirada práctica, además. En ese sentido, como ustedes saben, las temáticas que más nos interpelan tienen que ver con la seguridad ciudadana, con lo que pasa con la pobreza, con la educación, por supuesto, con cómo hacemos para potenciar al sector privado desde el punto de vista productivo para generar más exportaciones, pero también desde la empleabilidad y de cómo lograr mejorar la situación que hoy tiene la provincia, cómo contextualizamos y tenemos una mirada integral de cómo lo abordamos. Por supuesto que el eje de la sustentabilidad también es sumamente importante, pensando en temáticas como, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos o también la contaminación y la calidad del aire, del agua, del suelo. Y podría seguir mencionando una infinidad de temáticas también que hacen a la modernización del Estado y a generar institucionalidad, porque sabemos que también eso es la base de todas las conversaciones que nos van a llevar a buen puerto. Sin más, ya le doy la palabra a los oradores que hoy convocamos para que hablemos del tema que realmente es motivo de este encuentro, pero contarles que esta iniciativa va a suceder y que esperamos que sea algo que todos los actores de la sociedad puedan acompañar. Necesitamos bases, necesitamos unidad y necesitamos consenso.
por Tucumán, por el futuro de Tucumán y por todas las problemáticas que tenemos que resolver para empezar a salir del estancamiento y pensar en el crecimiento y el desarrollo sostenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Bueno, ahora vamos a presentar un nuevo centro dentro de la Fundación. Nosotros tenemos, la Fundación opera a través de centros. Uno de ellos es el programa de eventos, que realizamos estos encuentros y otros. Otro es el área de formación. Otro es el Centro Latinoamericano, que dirige Frank, que está acá presente. Tenemos dos áreas de investigación más que se llaman, uno es el Departamento Jorge Estrella y otro es el área de políticas públicas, que uno de los programas que contaba Majo pertenece a esa área. Y ahora vamos a crear un nuevo centro que está destinado a promover investigaciones en los campos de historia y ciencias políticas con foco en Tucumán y en el NOA. Muchas veces los empresarios, muchos que colaboran con la Fundación, no creen que sea tan importante esto, pero porque están más enfocados en temas de políticas públicas o coyuntura económica. Pero esto es sumamente importante, que la Fundación cuente con que la provincia cuente con estudios serios académicos. Y hemos convocado, por ejemplo, ahora en un ciclo a distintos investigadores que, independiente de sus posturas políticas, han producido trabajos muy serios que han hecho un aporte a una mejor comprensión de la historia de Tucumán, y eso nosotros consideramos que enriquece el diálogo público, el debate público y, en definitiva, la democracia. Así que bueno, ahora van a tener la presentación a cargo de Carlos y dos destacadísimos académicos, Marcelo Cavarossi y Sabrina Ahmeyet, y espero disfruten de esta merienda, también a los que están atrás que parece que no les sirvieron todavía, que disfruten y podamos tener este espacio de conversación. Gracias. Hola, ¿me escucha? Bueno, primero, gracias José por la invitación. Felicitaciones a vos y a la Fundación por crear este nuevo centro de investigaciones, que me parece que es muy valioso que en Tucumán aparezca una nueva usina de conocimiento que produzca investigaciones y conocimiento en el área de las ciencias sociales y las humanidades, cosa que me parece que contribuye a ampliar el panorama y el abanico de pensamiento y de diálogo público y académico en Tucumán. Así que felicitaciones y muchas gracias por invitarme a participar de esta actividad y del centro. Bueno, acá me toca a mí el honor y el gusto de compartir esta mesa panel como moderador con una intelectual y un intelectual muy importante de acá de la actualidad en Argentina. Tenemos el gusto acá de compartir esta tarde con Marcelo Cavarossi, uno de los politólogos, en mi opinión, es la de muchos y muchas más importantes del continente, que tiene vastos estudios sobre distintos temas vinculados a la política y la historia política del continente de Argentina. Vamos a tener el gusto de que nos hable un poco sobre el panorama político latinoamericano, enfocado obviamente en los recientes procesos electorales de distintos países. Y también tenemos el gusto de estar con Sabrina Ahmeyet, politóloga, historiadora, muy presente en los debates públicos y académicos actuales del país, particularmente en las redes sociales, seguramente muchos la siguen en distintas redes sociales. Y vamos a tener el gusto de que ella nos hable un poco de cómo está funcionando la democracia argentina actualmente, pero no solamente pensando en la coyuntura, sino también pudiendo ser capaces de reflexionar y analizar la coyuntura en base a una perspectiva histórica de cómo funciona nuestra democracia. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a ellos dos, que son los que nos interesa escuchar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Federalismo y Libertad y a José Guillermo por esta invitación que, como decía hace un rato, a mí me permite, por un lado, compartir acá este espacio con Carlos y con Sabrina y volver a Tucumán después de algunos años de ausencia, después, como yo decía esta mañana, de más de 40 años de estar transitando por Tucumán. Comentaba que la primera vez que vine fue para hacer un estudio del CONADE sobre el operativo Tucumán. Desde el punto de vista del funcionamiento político, Latinoamérica está mal. Argentina creo que está un poquito peor que ese promedio todavía, pero el capítulo argentino se lo hemos resuelto, hemos acordado que esta vez me callo y no digo nada de Argentina, se lo dejo a Sabrina. Cuando digo que está mal, me refiero a que pensando en la política, una manera de pensar la política medio académica es pensar la política debería estar
idealmente para resolver los problemas de una sociedad. Sabemos que la historia de la política, sobre todo la historia moderna del capitalismo, la historia política del capitalismo moderno, es que la política resuelve problemas y crea problemas. Es decir, recordando una frase de Peter Evans, un gran politólogo norteamericano, que decía: el Estado es problema y solución, lo mismo se puede decir de la política. La política, cuando funciona bien, es porque es problema y solución al mismo tiempo. En América Latina, sin embargo, lo que tenemos en los últimos 30 o 40 años, y eso es especialmente triste para el caso de América del Sur, donde en la mayoría de los países se produjeron, como ustedes recordarán, transiciones a la democracia, excepto Colombia y Venezuela, que no habían transitado dictaduras militares. Esa democracia, y esta es una opinión mía, está en deuda todavía. Está en deuda en relación a resolver los problemas políticos de esa manera compleja, contradictoria, que la política resuelve los problemas de una sociedad si funciona bien. Y un indicador, un emergente de esa política que funciona mal, es que está pasando con las elecciones en América Latina. Nos dicen bastante acerca de por qué está funcionando mal la política en América Latina en el último periodo. No solo en los últimos 2 años, me voy a referir a las elecciones del año pasado, del 2020, del 2021, y un par de elecciones muy importantes que se avecinan también para el 2022, sino que está funcionando mal desde hace mucho tiempo, coincidiendo de alguna manera trágicamente con las transiciones a la democracia, y en ese sentido casi sin ninguna excepción. ¿Por qué digo que la política está funcionando mal? Bueno, porque uno de los indicadores claros, muy claros de ese funcionamiento malo de la política inadecuado es un fenómeno nuevo, en Argentina en particular, pero en muchos otros países de América Latina y del mundo, que es que independientemente de que hubiera incluso regímenes democráticos, o que la política funcionara de un modo u otro, la política históricamente, en el siglo XX, atraía a la población, atraía a la ciudadanía, ¿no es cierto? Fuera para estar en favor de una u otra opción dentro de un gobierno, o fuera también para tratar de cambiar la forma del régimen político, cuando ese régimen político no satisfacía a la ciudadanía o a la mayoría de la ciudadanía. Bueno, ese meollo, ese núcleo de atracción de la política, lamentablemente se ha ido disolviendo, como digo, en el mundo y especialmente en América Latina. Y el primer resultado que cabe marcar de eso es que el síntoma más grave de ese fenómeno no es simplemente una, como a veces se utiliza mucho en el periodismo, desconfianza, que los políticos nos producen desconfianza o las instituciones nos producen desconfianza, sino un rechazo absoluto a la política. Es decir, un rechazo que por supuesto se traduce en alejamiento. Los datos de escasa participación son tremendos en casi todos los países de América Latina. Fíjense ustedes que en las 2 recientes elecciones de Chile, para tomar un dato que nos ha llamado mucho la atención, el caso de Chile a partir del estallido de octubre del 2019, las 2 últimas elecciones, que fueron la elección en la cual se decidió aprobar la realización de un plebiscito constitucional a fines del año pasado, y la elección que se realizó este año para elegir a los constituyentes que van a implementar la reforma constitucional de la vieja constitución autoritaria de Pinochet, en la primera elección participó el 50% y en esta segunda el 42%. Cuando se suponía que la población chilena estaba así deseosa de participar en un proceso que iba a cambiar aquello contra lo cual habían protestado tan vigorosamente y tan masivamente y tan violentamente a partir de octubre del 2019. Entonces Chile en ese sentido marca el extremo de procesos de alejamiento de la política, de rechazo de la política, que claro, en Chile está facilitada, ¿por qué? Porque el voto es optativo. ¿No es cierto? En Chile, en el 2014, se modificó un régimen histórico que había de mucho tiempo en Chile, que en Chile, al revés justo de lo que ocurría en la Argentina históricamente durante el siglo XX, en Chile uno
no tenía que enrolarse, ni tampoco el gobierno lo enrolaba de hecho, como sucedía en la Argentina, sino que se enrolaba obligatorio. Toda la población estaba enrolada, o toda la población que aquellos que enrolaban querían enrolar a veces, y el voto era obligatorio. Es decir, era optativo enrolarse y obligatorio votar. En el 2014 cambió, hicieron todo al revés, cambiaron exactamente. Es obligatorio enrolarse y el voto es optativo. Bueno, el voto optativo, por supuesto, es lo que explica en el caso chileno esta caída tan dramática de la participación. Pero bueno, yendo a la lista, hice una lista de países de América Latina, de América del Sur sobre todo, en donde, como decía, están ocurriendo elecciones este año o van a ocurrir algún par de elecciones importantes. ¿Qué se observa? En general, el fenómeno de rechazo se manifiesta obviamente como primer golpe en el rechazo al partido en el gobierno. ¿No es cierto? El rechazo en el partido del gobierno es un fenómeno, no de todos los casos, pero en muchos de los casos de los últimos tiempos, y que creo yo que debemos escarbar un poquito, por lo menos algunos de mis comentarios van en la dirección de escarbar un poquito si efectivamente es un rechazo que va más allá de rechazar al gobierno. ¿Qué pasó en Bolivia, por ejemplo? Hubo este año elecciones subnacionales en varios de los departamentos de los 9 que tiene Bolivia, y el MAS, que había ganado claramente la elección presidencial a través de Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo, frente al candidato de centro, el MAS perdió en 4 departamentos, incluido 3 en los cuales le ha ido muy bien en el pasado, incluido el departamento de La Paz, por ejemplo. Perdió La Paz y Chuquisaca, que son 2 departamentos en La Paz, muchos aymaras, en Chuquisaca muchos quechuas, es decir, gente que habitualmente apoyaba perdió claramente ahí, perdió en Tarija también, y eso también tiene que ver con el hecho de que la llegada de Arce y la vuelta del MAS después de la interrupción causada por el semigolpe de Estado en contra de Evo, en realidad no ha eliminado el descontento de buena parte de la población, de la mayoría de esos departamentos, La Paz es el más poblado, con relación al gobierno del MAS. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, caso más dramático todavía, en donde, como ustedes saben, se dieron 2 elecciones, primera y segunda vuelta, presidenciales y parlamentarias. En Perú se vota, la primera vuelta presidencial se vota con las elecciones de parlamento, y el resultado de esa institución mal armada, ¿por qué? Porque en la primera vuelta, que se vota para los presidenciales y parlamentos, se elige todo el parlamento. Resultado, hay 18 partidos, ninguno tiene el 10% de las bancadas. Con lo cual, muy probablemente se van a repetir los episodios que se dieron en Perú en los últimos años, en los cuales echan a los presidentes. Y echan a los presidentes no porque estén muy en desacuerdo teóricamente, sino porque básicamente en general le ha pasado a esos presidentes, que podían ser bastante corruptos también, porque quieren investigar la corrupción de los parlamentarios. Entonces, como el Parlamento puede echar al presidente, lo echaba. Al margen de eso, en la última elección, después de la última elección que se eligió el Parlamento quiso poner una ley que refirmaba esa potestad parlamentaria para echar al presidente, pero dejaba de lado la potestad que tiene el presidente de cerrar el Parlamento. O sea que directamente entraba en un sistema de parlamentarismo totalmente caótico, en la cual el presidente no tenía... Bueno, como ustedes saben, lo más dramático de esa elección es que en la segunda vuelta llegan el señor que había sacado el 19% de los votos, primero, la señora que había sacado el 13% de los votos, segunda, o sea, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y se parte el país en 2 y 2, exactamente, 50 y 50. ¿Qué indica esto? Bueno, primero que efectivamente la elección en la primera vuelta y el fervor que despertó la segunda vuelta, básicamente por el estar en contra de, es decir, los que votaron por Castillo estaban en contra de Keiko, y los que votaron por Keiko estaban en contra de Castillo, y esa era una razón principal del voto, indicaba que de alguna manera Perú estaba transitando políticamente en la dirección de lo que le fijaban lo que podemos llamar minorías intensas, es decir, aquellas minorías
muy fervorosas, pero a veces generalmente pueden ser muy fanáticas, que quieren ir en una otra dirección, y en ese sentido también eso preanunciando un juego político probable en Perú, que más allá de la debilidad parlamentaria de quien gane, probablemente Castillo, el resultado va a ser de una alta inestabilidad. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, en Chile, como decía, se dio este fenómeno de estallido social a partir de octubre, no resuelto todavía. La política chilena no ha reabsorbido es decir, continuamente hay episodios muy dramáticos que no tienen la masividad ahí en esa Plaza Italia donde se hacen las manifestaciones principales, pero se dan sobre todo en barrios populares, incluso manifestaciones muy violentas en contra del presidente, en contra de los políticos, en contra de esto, y de algún modo el riesgo de que Chile se interne en un proceso de creciente violencia social y política, sin que la política pueda absorber, está ahí presente. Quizá la contrapartida de eso es efectivamente si los convencionales constituyentes, que están también muy partidos, no hay mayorías, la mitad viene no de la clase política, porque efectivamente fueron elegidos independientes, lo cual es saludable, pero hay algunos personajes patéticos dentro de eso. La mayoría son interesantes, pero hay algunos personajes tristes y patéticos. Indica que la convención puede ir para el lado de los tomates, como se diría acá en la Argentina. Está ese riesgo. Es decir, está el riesgo también de que se modifique una constitución hecha por un dictador de una manera absolutamente autoritaria. Y eso es bueno para la política. Pero hay que ver si eso sirve para hacer volver a una mayoría de los chilenos a la política y al mismo tiempo que esos mecanismos sirvan para procesar institucionalmente los cambios que se quieren hacer al modelo económico chileno. Bueno, en Ecuador, como ustedes saben, también se dio una elección bastante partida entre el correísta que perdió, Arauz, que sacó el 47% de los votos, frente a Lasso, el candidato de derecha, que le ganó. En Colombia estamos asistiendo a un fenómeno más grave que el de Chile todavía, más grave que el de Chile, porque efectivamente la violencia colombiana es mucho más grave que la chilena. Es mucho más grave que la chilena, a pesar de que tiene menos cobertura a través de los medios e incluso académica, que la que tiene el caso de Chile, porque es una violencia que está en todo el territorio, está sobre todo fuera de los grandes centros, aunque los últimos episodios tuvieron un eje dramático en Cali, en una de las grandes ciudades, pero están... Y el resultado es que matan a la gente. En general matan a los que protestan, pero también matan a los que están mal ubicados en el juego. ¿Quiénes pueden ser los mal ubicados en el juego? Bueno, unos campesinos que quisieron recuperar la tierra que le habían sustraído en los últimos 30 años a través de procesos claramente vinculados a una violencia generalizada, en la cual, como todos sabíamos, una participación de la guerrilla, una participación de paramilitares, una participación de los narcos, que el Estado colombiano no pudo controlar. Bueno, el caso colombiano es quizás uno de los más dramáticos de América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos asistiendo a un fenómeno en el cual el presidente, ustedes probablemente sepan que a partir del 2002, cuando es elegido Uribe presidente, Uribe dijo quién iba a ser presidente de Colombia. Fue 2 periodos él, que logró modificar la Constitución eligió al presidente que vino después, Santos, que se peleó con él, por supuesto, porque Santos favoreció el proceso de paz, y después eligió a Duque, que no se peleó con él, porque Duque es más o menos, bueno, no quiero hacer símiles con argentinos, pero es un personaje bastante dócil a lo que le fija Uribe. Entonces, ahí se ha armado un juego en el cual hay una opción uribista, que yo creo que es una opción uribista que sigue insistiendo que la solución a los problemas de violencia es la represión, es únicamente la represión, y por otro lado se pinta, por primera vez, se juega por primera vez con chances de ganar, porque ya estuvo en la anterior elección presidencial, un candidato de izquierda, Petro, que claramente no va a jugar a favor de una resolución pacífica e institucional de los problemas en Colombia. Entonces, de nuevo, la posibilidad de que, como de alguna manera se da en Perú, jueguen 2 opuestos, muy cerca.
jueguen dos opuestos. Yo tengo esto. Jueguen dos opuestos que efectivamente conduzcan a una situación que uno podría calificar de empate catastrófico. Bueno, después tenemos algunos casos en los cuales el fenómeno electoral solo puede ser calificado de parodia, ¿no es cierto? Caso de Venezuela, ya las elecciones que está armando el régimen de Maduro son una continuación exacerbada de los procesos de destrucción democrática y destrucción social de Venezuela, y ahora acabamos de ver en los últimos días el ejemplo de la parejita presidencial de Nicaragua, o sea, Ortega y Rosario. Rosario es, no quiero hacer símiles de nuevo con personajes más cercanos a nosotros, pero es una señora que marca la línea. Los conocía a estos dos personajes hace muchísimos años cuando estaban en Inglaterra, y efectivamente Rosario es una señora de peso. Y lo que han hecho Rosario y Daniel Ortega es meter en la cárcel o en prisión domiciliaria a 3 de los candidatos presidenciales que se le pueden oponer a Ortega en las próximas elecciones de renovación. De nuevo, una desfiguración de un proceso electoral. ¿Qué marcan todos estos fenómenos que son negativos? Ahora voy a marcar los únicos 2 datos positivos que veo en toda la región. ¿Qué marcan todos estos fenómenos? Bueno, que el fenómeno de rechazo a la política, que es un fenómeno ciudadano bastante extendido en toda la región, Latinobarómetro y la POP, otro sistema de medición que ese se hace en Estados Unidos, el Latinobarómetro lo dirige una socióloga chilena, muy buena, Marta Lagos. Lo que indican es que efectivamente el rechazo a la política no está siendo resuelto por la política, sino al revés. Está siendo exacerbado, está siendo respondido con soluciones que lo único que hacen es agravar el problema. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, que la política no solo nos sirve para resolver sus problemas, sino que además nos sirve para resolver los problemas agudos en los cuales está metido América Latina. América Latina es una región que uno mira la situación global, la pandemia ha exacerbado todos los problemas, como sabemos, ya venían de antes, y lo que vemos a nivel mundial es efectivamente un fenómeno en el cual la política parece cada vez o más inerme o, bueno, tenemos el ejemplo de Trump en Estados Unidos, o generando cada vez más estos fenómenos de exacerbación, de creciente intensificación de conflictos sin resolver los problemas que se dan en las sociedades. Y las sociedades de América Latina, si uno mira los últimos 40 años, a pesar de que ha habido varios casos, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, en el cual el crecimiento ha sido bastante importante, sin embargo, ese crecimiento bastante importante no se ha reflejado en que la mayoría o una parte importante de la población se incorpore de una manera relativamente igualitaria a esos procesos. Ese es un problema que se ha exacerbado precisamente porque a veces incluso, efectivamente, el ver que el de al lado mejora y uno no mejora, lo que hace es, bueno, la Revolución Francesa fue un poco eso, lo que hace es exacerbar el conflicto político. Otro problema muy, muy grave que hay es que en América Latina carecemos de agentes externos, que pueden ser agentes, y no me estoy refiriendo a fantasmagóricos, agentes así que vienen a intervenir conspirativamente en nuestra política o en nuestras naciones, sino ejemplo de que lo que pasa en buena medida, a pesar de las complicaciones que hay en Europa, lo que pasa en la Europa de la Unión Europea. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Yo creo que un fenómeno que pocos hemos reparado es que un país que en el último par de años, o en los últimos 3 años, iba políticamente muy mal, que era Italia, muy mal, ustedes saben, porque había sido elegida una coalición de la Liga del Norte y del Movimiento de las 5 Estrellas, que no funcionaba. El Movimiento de las 5 Estrellas, bueno, el que tenía ahí predominio era la Liga del Norte, claramente un fenómeno político que a mí no me parece muy recomendable.
el Partido Cinco Estrellas después se alía con el Partido Democrático, ex Partido Comunista, y cambian de gobierno y generan esta inestabilidad completa. Si nadie estaba contento ni con unos ni con otros. ¿Qué apareció en Italia? Después, por supuesto, de que interviniera el agente externo. ¿Cuál fue el agente externo? Los billones de dólares que puso la Unión Europea. Ustedes saben que en el reparto que hizo la Unión Europea el año pasado, los grandes beneficiarios fueron los países que estaban mal en el sur, Portugal, España, Italia, sobre todo Grecia también. ¿Qué apareció? Draghi. Draghi, que nadie lo siguió mucho en nuestra prensa y demás, el que es el actual primer ministro de Italia, es un señor respetable, un técnico que efectivamente está conduciendo los procesos de Italia en una dirección que trata de compatibilizar una sociedad compleja desde el punto de vista político, realmente Italia es muy compleja, con problemas económicos y de desigualdad entre regiones gravísimos, con tensiones políticas extremas, con personajes poco recomendables en el medio, incluso Berlusconi, ahora que está tratando de volver a intervenir en política, aparece Draghi y todo más o menos parece encauzarse. ¿Eso pasó por qué? ¿Por Draghi? Bueno, pero también porque hay un agente externo que es la Unión Europea. Como sabemos, de eso carecemos totalmente en América del Sur y en América Latina. ¿No es cierto? Cuando intervienen agentes externos, en general es para hacer grandes negocios o en la época de la Guerra Fría, de un lado y del otro, para patrocinar soluciones que iban en la dirección de sus intereses o valores respectivos. Esa ausencia de un actor externo que puede ser equilibrador puede a veces jugar mal también. No es cuestión tampoco de pensar que tenemos ahí una pócima maravillosa que resuelve todos los problemas. Pero es importante tener en cuenta que las opciones de posible concertación regional que se implementaron en América Latina, sobre todo en América del Sur, porque bueno, América del Norte está más o menos de una manera u otra en el mundo norteamericano. López Obrador hace 4 o 5 meses dijo en una intervención muy importante, México es Norteamérica. ¿Cierto? Un presidente que se supone mantiene la tradicional posición de independencia mexicana, estaba diciendo, reconociendo un dato real, es decir, que México depende de su manera de integrarse a Estados Unidos. Bueno, eso no pasa en América del Sur. Entonces, en América del Sur tenemos una serie de instrumentos fallidos. El Mercosur es un ejemplo muy acabado de eso, porque fue un instrumento que tuvo y todavía tiene alguna importancia, pero tuvo alguna importancia y que podía haber, fíjense ustedes, los zafarranchos, que no voy a mencionar, que ha habido en las últimas semanas en relación a las posiciones de algunos países, incluido el nuestro, en relación a fenómenos que se estaban dando en la región. Bueno, eso tampoco está en América del Sur. Es un elemento bueno. Y en ese sentido, entonces, creo que observar lo que va a pasar en las elecciones de los próximos meses, del próximo año, da algunas, podemos llegar a algunas conclusiones negativas, por ejemplo, lo que puede pasar en Colombia, y ahí el dato positivo que yo veo es la puertita que se abrió en Brasil. Como ustedes saben, en Brasil está gobernando un señor que, más allá de sus detestables características personales, lo que representa Bolsonaro es el fracaso del sistema partidario brasileño. Uno de los países en los cuales la transición a la democracia se tradujo en la aparición de un esquema partidario que parecía bastante sólido. Uno ve las elecciones de Brasil a partir de 1995. ¿Y qué son? Se oponía un candidato del PSDB, Partido Socialista Democrático de Brasil, el partido de Fernando Henrique Cardoso, y el PT, que en las primeras 4 elecciones estuvo representada, o 5 elecciones, estuvo representada por Lula. Se enfrentaban ellos dos y se armaron en Brasil, desde 1990 hasta el 2014, cuando se la echan a Dilma, un juego de 2 grandes coaliciones que se disputaban bastante ordenada y respetuosamente el poder. La coalición liderada por el PSDB y la coalición liderada por el PT. Las primeras 2 de esas elecciones las ganó Fernando Henrique Cardoso como candidato del PSDB. Las primeras 2 elecciones posteriores a eso, la del 2002 y la del 2006, la ganó Lula y después, como ustedes saben,
el PT ganó 2 elecciones más, Dilma, y a Dilma en la segunda presidencia le hicieron impeachment. Bueno, ese esquema de 2 grandes coaliciones se deshizo con el triunfo de Bolsonaro. ¿Por qué se deshizo? Porque el gran derrotado en la elección que gana Bolsonaro claramente en la segunda vuelta no es el candidato del PT al cual él le gana, Fernando Haddad, que efectivamente saca casi el 40% de los votos, o sea, Bolsonaro es un claro ganador, sino los grandes derrotados fueron los partidos de centro-derecha que estaban inscriptos dentro de la coalición del PSDB, que eran el PSDB y el MDB, que había apoyado antes al MDB y después al PSDB y después apoyó al PT y por supuesto traicionó al PT. Bueno, todo eso se desarmó y eso es el triunfo de Bolsonaro. Bueno, ¿cuál es la luz de esperanza? Que efectivamente las dos figuras más claramente representantes de esas dos coaliciones se reunieron a almorzar hace 2 semanas. Se reunieron a almorzar Fernando Enrique Cardoso y Lula en una reunión en la cual aparentemente Lula no habló mucho, pero Fernando Enrique Cardoso dijo que, dio a entender que estaría dispuesto a apoyar a Lula en la próxima elección en la cual se presentaría o se va a presentar en contra de Bolsonaro. ¿Qué representa esto? Que efectivamente Lula claramente se tiene que correr a una posición moderada, dicho sea de paso, las políticas económicas de las 2 presidencias de Lula fueron bastante moderadas, y que Fernando Enrique Cardoso va a superar la inquina personal y política que ha tenido con Lula y con el PT en los últimos 15 o 20 años. Bueno, esa es una lucecita de esperanza que lo es por 2 razones para Argentina. Primero, porque Brasil le importa mucho a la Argentina. Como todos sabemos, las cosas que pasan, sobre todo económicamente en la Argentina, tienen mucho que ver con Brasil, a pesar de que, como todos sabemos también, el Mercosur ha ido perdiendo importancia en cuanto a su peso dentro del comercio argentino, y además, porque efectivamente lo que pueda pasar en esa dirección de acuerdos de 2 enemigos muy fuertes en los últimos 20 años en la política brasileña puede indicar un camino de cierta esperanza para un país que, como todos sabemos, en las últimas, 10, 12 años, lo que ha presenciado es un creciente enfrentamiento cada vez más nosotros contra ellos, vida o muerte, uno u otro, que obviamente no es un mecanismo que pueda servir para resolver nada. Es decir, la política en la Argentina es como el extremo ejemplo, y eso ha pasado independientemente de quién estaba en el gobierno, a partir, yo diría, de la primera presidencia o en el medio de la primera presidencia de Cristina Kirchner. La política solo ha servido para exacerbar los problemas, para agregar más problemas y para seguir enfilando a la Argentina en una ruta en la cual el riesgo ya sí es un riesgo de destrucción social, no simplemente de parálisis o de estancamiento. Bueno, pero ya me metí un poco y le dejo a Sabrina que Terminamos hable. bien arriba, ¿Cómo? con un toque de optimismo, Sí, está sí. bien, me Sí, toca sí, agarrar por la lo menos. Argentina en el momento. ¿Sigo? Bueno. En principio quiero celebrar la inauguración del centro. En mi formación de historiadora aprendí lo importante que son los estudios regionales, cuánto iluminan no solo sobre las provincias, no solo sobre las realidades regionales, sino a entender cómo se construye la Argentina. En ese sentido, la academia, y voy a hablar puntualmente de ciencia política y de historia, que es lo que conozco, lamentablemente no está fuera de la grieta, está muy politizada. Entonces, quiero celebrar la existencia de un centro de estudios que tiene la pretensión de volver a algo que existió durante muchísimo tiempo, que tiene que ver con estudios académicos serios, que no sean estudios académicos militantes y que más allá de cómo uno vote o qué es lo que piense políticamente, se pueda trabajar con fuentes, se pueda trabajar con análisis y se pueda respetar a
los lectores en su inteligencia. Así que me alegra mucho esta iniciativa de la Fundación. Felicitaciones, Carlos, por estar al frente del proyecto, y quiero también agradecerle a José la invitación para estar acá hoy con todos ustedes. A diferencia de Marcelo, Tucumán fue el lugar que más vine durante la pandemia. Vine 3 veces a Tucumán durante este tiempo, así que tengo la suerte de estar compartiendo su provincia mucho y disfrutándola. Bueno, Marcelo me da el pie. Hay 2 palabras que se repitieron mucho en América Latina y en todo lo que señaló Marcelo, y tiene que ver con los problemas y con la política, o con los problemas políticos, pero lo quiero separar un poquito, porque Argentina tiene una particularidad frente al resto de América Latina, frente a los escenarios que Marcelo nos fue mostrando de este mapa de América del Sur, que tiene que ver que nuestros problemas no van cambiando a través de las décadas. Hace demasiado tiempo que nuestros problemas siguen siendo los mismos. Entonces acá nos tenemos que detener, porque lo que estamos viendo es que la política no nos trae soluciones. De todos modos, hay una fuerte confianza en la política como la única forma de resolver los problemas que tenemos. Y la verdad es que yo celebro fuertemente que exista esta confianza, porque si nosotros no tuviéramos esa confianza como ciudadanos, todas las otras opciones son peores. Pero tenemos que cuidarla esa confianza, porque en este momento a mí me parece casi mágica que exista. Y si tenemos en cuenta la historia de la Argentina, algo que a mí me resulta muy interesante pensar, es cómo a partir de mediados del siglo XIX, a partir de lo que fue la generación de los románticos, a partir de lo que fue después Sarmiento, Alberdi, o que continuó con Mitre, con Roca, con los diferentes personajes que fueron haciendo el Estado Nacional y construyendo la nación. Todos ellos se preguntaron sobre lo que la Argentina era en ese momento y sobre lo que la Argentina tenía que ser en el futuro. Y no separaron una pregunta de la otra. Hoy creo que nuestra dirigencia política no está preguntándose ni analizando lo que somos, ni mucho menos lo que queremos ser. Creo que esto tiene que ver con que no solucionemos los problemas que tenemos. Creo que está muy unido. En ese momento, con las diferentes miradas que podían tener Sarmiento, Alberdi, Mitre, la realidad es que había un proyecto de país compartido. Había una idea de que la Argentina tenía un lugar en el mundo y que lo iba a ocupar gracias a la riqueza del territorio, gracias a los inmigrantes que estaban apostando a construir su vida en estas tierras, gracias a la cultura del trabajo que iba a venir con estos inmigrantes, gracias a las inversiones privadas que se iban a poder atraer por la existencia de reglas de juego claras y instituciones en las que se podía confiar. Estaba todo por construir. Y en ese estaba todo por construir, en el siglo XIX, el gran desafío fue el de construir el Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Porque a veces suena muy abstracto, ¿no? Pero la realidad es que si uno mira el siglo XIX, el Estado Nacional llegaba a una porción muy pequeña del territorio. Y cuando digo muy pequeña del territorio, primero tengamos en cuenta que hasta mediados del siglo XX, algo que solemos olvidar muy rápido, hasta mediados del siglo XX la Argentina solamente tenía 14 provincias y la capital federal. Las 24 provincias y la ciudad autónoma que somos ahora, bueno, 10 menos hasta 1951, 53, 55, cuando se termina con las provincializaciones de los territorios nacionales. Miramos el mapa y el territorio argentino, las provincias de la Argentina eran la mitad de lo que es hoy. El resto del territorio eran territorios nacionales que dependían del Estado federal, del Estado Nacional.
Y en todos lados, tanto en las provincias y aún mucho más en los territorios, había que crear las instituciones. Y cuando digo crear las instituciones, crear el Estado, me refiero a trazar caminos, a construir escuelas, a construir hospitales, a construir justicia, a que haya jueces, a que haya policía, a que haya todas las instituciones que hacen a la existencia y al funcionamiento de una sociedad, que haya vías de comunicación. Todo esto que llevó décadas construir, a partir de cierto momento del siglo XX empezó a ser o abandonado o destruido directamente por los diferentes gobiernos que nosotros tuvimos. Entonces, empezaron a surgir, sobre todo del 83 para acá, ciertos debates sobre qué tipo de Estado tiene que tener la Argentina, ¿no? Después de invertir durante la segunda mitad del siglo XIX tanto esfuerzo en construir un Estado, en el siglo XX se empezó a preguntar fuertemente sobre qué Estado había que tener. Y ahí empezaron a surgir las diferentes apuestas sobre si tenía que ser un Estado más grande, un Estado más chico. Las voces sobre un Estado más chico se hicieron fuertes en determinados momentos, sobre todo en la década del 90, pero sin embargo, si nosotros miramos la realidad hoy, es que tenemos una sociedad que depende del Estado mucho más que en ningún otro momento de la historia argentina. Y es una sociedad que depende del Estado a niveles tan extraordinarios que es imposible de mantener. Es decir, es una sociedad que depende de un Estado y un Estado que está fundido porque tiene que mantener mal a esa sociedad. Entonces, lo primero que me parece que tenemos que cambiar en la discusión, ya no se trata del tamaño del Estado, sino cómo crear el Estado que la Argentina necesita. Y acá son muchas las discusiones que tenemos que llevar adelante. Porque, de nuevo, como empezaba diciendo, la Argentina arrastra los mismos problemas políticos hace décadas y mientras los vecinos tienen estos problemas coyunturales hoy, que si los miramos hace 10 años, en muchos casos eran otros y posiblemente en 10 años sean también diferentes, la Argentina, mi apuesta es que posiblemente siga manteniendo los mismos. ¿Y por qué? Porque tenemos una gran capacidad para no hablar en serio de los temas. Tenemos una gran capacidad, perdónenme, para hacernos los boludos con las cuestiones centrales que tienen que ver con cómo está la Argentina. Y en esto me refiero a que todos nosotros tenemos claro que el sistema tributario de la Argentina atenta contra el crecimiento de la Argentina. Todos nosotros tenemos claro que es absolutamente inviable el empleo en la Argentina y que es necesario hacer una reforma laboral. Todos nosotros tenemos en claro que todos nuestros gobernantes se llenan la boca con discursos alrededor del federalismo y que después cada gobernador tiene que ir a la Casa Rosada a arrodillarse para lograr mínimamente que su provincia pueda funcionar. En este sentido, son muchas las discusiones que tenemos que dar porque llevan muchos años y lo primero que tenemos que hacer es asumir cómo estamos. Y en este sentido, me parece que hoy estamos muy diferentes a como estábamos hace 10, 20, 30, 40 o 50 años. Porque el pico de pobreza que nosotros tuvimos después de la crisis del 2001 fue producto de una coyuntura muy puntual y una explosión económica que la generó. En cambio, nosotros ahora estamos viviendo una pobreza absolutamente estructural y estamos viviendo una situación en donde el Estado está mucho más presente que lo que estaba en la década del 90 o a inicios del 2000 y que sin embargo no puede dar ninguna solución. Entonces ya comprobamos que no se trataba de más Estado, no se trataba de solucionar todos los problemas de la ciudadanía con empleo público, porque tenemos esta situación en donde el 50% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza. Y si la proyectamos en el futuro, estamos muchísimo peor, porque son más del 60% de los jóvenes que nos están educando. A ver,
más de la mitad de los argentinos no terminó el colegio secundario. Estos números de lo único que nos hablan es que la Argentina en el futuro va a estar peor. O nosotros decidimos que tenemos que dar ciertas discusiones a fondo y cambiarlas, y no modificaciones estéticas, y no modificaciones que estén midiendo lo que la ciudadanía quiere, sino entender, a ver, la verdad es que mi panteón, en donde está Sarmiento, en donde está Mitre, en donde está Roca, esos tipos no le preguntaban a la ciudadanía cómo quería ser gobernada. Fueron personas que se sentaron con ideas claras sobre cómo tenía que ser ese país. Y en ese sentido, me parece que acá lo que nos sobra es una política que actúa sobre lo que entiende como las demandas ciudadanas. Voy a poner el caso de las elecciones ahora, los próximos meses, que celebremos, tenemos que celebrar en el 2021 que finalmente solo hubo una postergación de un mes, pero que va a haber elecciones. Hoy cuando veníamos para Tucumán con Marcelo decíamos, qué suerte que hay elecciones. Qué suerte que hay elecciones porque el gobierno nacional tuvo que acelerar el proceso de vacunación. Qué suerte que hay elecciones porque el gobierno nacional al menos empezó discursivamente a cambiar el tema del cierre de las escuelas. Qué bueno que qué bueno que los políticos sienten que tienen que rendir algún tipo de cuentas. ¿Por qué? Porque el año pasado, a meses de haber asumido Alberto Fernández y con un escenario electoral más lejano, las preocupaciones del gobierno empezaron a ser, mientras todos estábamos encerrados en la pandemia y mientras nos aseguraban que había que elegir entre salud y economía, no miremos los números de hoy, no hablemos de los 80.000 muertos que tiene la Argentina. Si nosotros nos recordamos lo que era el año pasado la situación y pensamos, hoy en el almuerzo lo decíamos, en la liberación de los presos, en la expropiación de Vicentín, en los ataques abiertos a la justicia y el impulso de la reforma judicial, o lo que estamos viviendo hoy en día con el sistema de salud. Todas cuestiones que le interesan a la dirigencia política, todas cuestiones que podemos explicarlas muy fácilmente, algunos por intereses personales vinculados a asegurar la libertad de algunos dirigentes, otros con intereses económicos como puede ser el tema del sistema de salud. Todos tienen una explicación posible, pero lo que es más importante es que ninguno de ellos responde a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, mi gran expectativa está puesta en la oposición, porque yo ya sé lo que tiene el gobierno nacional para ofrecer. Yo ya sé cuáles son las preocupaciones del kirchnerismo y yo ya sé cuál es el modelo de país que quiere el kirchnerismo. Porque no es una confusión el alineamiento o la no condena a Nicaragua, la no condena o el alineamiento a Venezuela. Son proyectos de país. Son proyectos de país en donde la libertad individual no existe, en donde los derechos individuales no forman parte de lo que hay que garantizar, sino que lo que se hace es buscar asegurar bajo la fórmula del bien común o de la voluntad general aquello que en realidad solamente es de interés de los sectores dirigentes. Es decir, políticos diciendo que representan al pueblo y que interpretan y que encarnan a ese pueblo, cuando en realidad lo único que hacen es gobernar bajo su propio interés. Y las consecuencias se ven claramente. Siempre cuando se hablaba de Cuba, se decía, bueno, pero dejó de ser el prostíbulo de los Estados Unidos. Ok, ¿qué pasa con Venezuela? Porque Venezuela es el contraejemplo de eso. Venezuela era un país de clase media, Venezuela era un país rico y Venezuela era un país democrático. ¿Qué tienen para decir aquellos que confiaron que con un gobierno autoritario se iba a poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía?
Nada, absolutamente nada, pero sin embargo siguen defendiendo ese modelo. Entonces me parece que nosotros acá tenemos que dar esas discusiones mucho más claramente, porque a diferencia del siglo XIX, que podía haber competencias personales, acá hay diferentes proyectos de país. Y somos muchos los que queremos el país que la Argentina durante décadas en el siglo XX parecía estar construyendo y que en el siglo XXI lo está destruyendo. Y somos muchos, y creo que una diferencia frente al 2015, en donde parecía haber existido la posibilidad de un cambio que finalmente no se produjo, me parece que la diferencia es que la crisis que se evitó en el 2015, hoy la estamos viviendo y hoy la estamos sufriendo. Entonces eso da la oportunidad para dar ciertos debates. Porque cuando Alberto Fernández le habla a los empresarios argentinos y le dice, casi con sorna, que es hora de que ganen menos plata, Alberto Fernández está inventando un empresariado que no es el realmente existente. Está pensando en Mr. Burns en Los Simpsons, ¿no? Aquel rico que se complace en explotar a las personas que trabajan con él y en maltratarlos mientras tiene sus pilas de oro acumuladas que no mejoran de ninguna forma la sociedad. Pero lo que nosotros estamos viendo con este Estado fallido, con este Estado absolutamente sobredimensionado y con este Estado que en lugares como Formosa son la única herramienta de supervivencia y por lo tanto de sometimiento de la ciudadanía, lo que estamos viendo es que hay que defender a ciertas figuras como el empresariado que no ha tenido tampoco una actitud intachable, ¿no? Digo, también hay que hacer una autocrítica, pero la dejo de lado en este momento, porque hay que defenderlos, porque la sociedad que queremos es mejor cuando se crea empleo, cuando el Estado no es el único en condiciones de dar empleo. Y cuando entendemos que el empresario no es ese señor Burns, sino que el empresario es aquel que mediante la competencia nos permite a todos acceder a mejores productos, a mejor precio, a una mejor calidad de vida y a construir una mejor sociedad. Toco el tema de los empresarios porque es polémico, ¿no? La figura del empresariado está mal vista en la Argentina. Podríamos hablar de muchas otras. Puntualmente lo que creo es que esta profunda crisis que estamos viviendo es la oportunidad para dar estas discusiones, porque la ciudadanía hoy está más abierta a escucharla y tenemos que estar quienes participamos del debate público, todos aquellos que tienen algún tipo de papel en la dirigencia política, escuchando a los ciudadanos y sobre todo construyendo una Argentina en la que mi generación no esté pensando en irse afuera o mi generación no esté absolutamente segura que quiere que mi hija, sus hijos, se vayan a vivir a otro país porque la Argentina dentro de 20, 30, 40 años va a estar peor. Logré terminar peor que vos. Sí, lograste. ¿Me esforcé? Sí, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estas esperanzadoras y al mismo tiempo bastante interpelantes intervenciones. Ahora abrimos la ronda de preguntas para los y las que quieran preguntar. Me imagino que debe haber muchas preguntas o ganas de intervenir, así que abrimos el micrófono a quien tenga ganas de usarlo. ¿Cree usted, Cavarossi, que tiene alguna importancia, porque hablar de América Latina en los últimos 20, 40 años y no mencionar el papel que ha jugado Cuba, me parece que es algo que hay que reconsiderar? Yo creo que particularmente Cuba, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, como le quieran llamar, el Grupo de Puebla, tiene un papel clave en este momento
tuvo un papel clave en Chile, tuvo un papel clave en Colombia, que acaban de expulsar al primer secretario de la embajada cubana por estar mezclado en asuntos internos. Y yo quisiera saber qué importancia usted le da a este engranaje que, a diferencia de Europa, donde sí hay esa mano exterior que trata de estabilizar y ayudar, en el hemisferio nuestro tenemos esta mano que está tratando de imponer sus valores, financiado directamente por Rusia, China e Irán. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, la pregunta de Frank es una pregunta complicada, ¿no es cierto? Porque efectivamente yo le comentaba a Frank cuando veníamos para acá que él estaba conversando con alguien que en la década del 60 era un fervoroso partidario de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Yo pensaba que en ese momento, frente a lo que había sido un dictador, porque había surgido, pero que era su figura, claramente había sido de alguna manera deformada por las interpretaciones que se hacían de Batista, sobre esa base y sobre el hecho de que en América Central y en el Caribe predominaban ese tipo de figuras, muchos de ellos claramente apoyados por Estados Unidos, es decir, Somoza fue puesto por Estados Unidos, no Batista, pero Somoza sí fue puesto por Estados Unidos. ¿Cómo? Igual que Castro, ciertamente Estados Unidos ayudó mucho a poner a Castro. ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que en estos 60, 70 años ese proceso haya degenerado en este horror, que es Cuba, la Cuba de las últimas muchas décadas, que empezó mal, por supuesto, porque empezó destruyendo lo que es en este momento la base de crecimiento de una de las ciudades más dinámicas del mundo, que es Miami, que uno no se la puede entender a Miami si no fuera por la llegada de los profesionales y la clase media cubana que... Bueno, entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos imágenes tan opuestas, la que yo me había hecho, y mucha gente se había hecho de izquierda democrática, ¿no? Porque efectivamente en esa izquierda democrática coexistía una idealización de la vía armada, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y esa idealización de la vía armada, el que la encarnó más dramáticamente en América Latina fue Salvador Allende. ¿Por qué Salvador Allende? Porque Salvador Allende era un demócrata, era un socialista democrático. Yo lo conocía, Salvador Allende, vivía en Chile. Conocí su camino a partir del 38, había sido ministro de Salud del Frente Popular. Ojalá tuviéramos un ministro de Salud como Salvador Allende ahora. En el 69, o sea, un año antes de ganar la elección del 70, él va a La Habana. Había una reunión de la llamada Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, y él se declara partidario de la vía cubana, ¿no es cierto? Cuando él había sido un demócrata toda su vida, y efectivamente él va a transitar los últimos 3 años de su vida como presidente defendiendo la democracia, Bueno, esa figura contradictoria me parece que también tiene que ver de cómo interpretar a la Cuba en relación a América Latina después de la década del 60, donde un episodio que tocó directamente a Argentina tuvo el rol funesto del Che Guevara, terminando dramáticamente su vida, incluso heroicamente su vida, aparentemente en Bolivia, cuando es asesinado por un sargento teniente del gobierno boliviano. Bueno, esa contradicción a mí me hace reflexionar acerca de lo que tú comentabas, Frank. ¿En qué dirección? Bueno, yo creo que está claro que ha habido y hay casos de intervención funesta de Cuba en América Latina. Yo creo que el ejemplo más grave no es Chile para nada. En Chile la Unidad Popular gana no por Cuba, no gana porque efectivamente se dan procesos que llevan a ese triunfo partido, porque gana con el 36% de los votos Salvador Allende, sino el caso más dramático es Venezuela, ¿no es cierto? Porque sí, en Venezuela
Ni siquiera Colombia, porque Colombia uno puede mirar que efectivamente hay apoyo a la FARC, pero es cierto que buena parte de las conversaciones que llevan al acuerdo de paz, que yo creo que fue un dato muy positivo en la historia colombiana reciente, entre el gobierno de Santos y la guerrilla, se dieron en La Habana. Bueno, es un chiste, sí, es un chiste, estoy de acuerdo contigo, es un chiste, pero de alguna manera representa, ¿cómo? Sí, un chiste de mal gusto, pero digo, representa de alguna manera el hecho de que lo que yo quiero enfatizar es que la influencia cubana, una vez que pasó ese halo romántico de la Revolución Cubana que se fue disipando a partir de la década del 70, sobre todo cuando en muchos países, incluida la Argentina, incluida Chile, vimos lo que significaba ese tipo de violencia, independientemente de la otra violencia, la violencia de los militares, estaba esa idealización de la violencia armada como vía para conquistar el poder. Yo creo que una de las pocas contribuciones que hizo la transición democrática en Argentina, en Chile también, en Uruguay, aunque en todos los países, por supuesto, quedan algunos locos dando vuelta, fue que ese tipo de idealización ya se ha disuelto. Eso ha sido además reforzado y corroborado por el hecho que desapareció el bloque soviético. ¿No es cierto? Porque un dato esencial para entender la historia del mundo de los últimos 31 años es que se cayó el muro. ¿No es cierto? ¿Eso qué significa concretamente? Que el capitalismo es lo único que queda. ¿No? Puede ser un capitalismo que tiene rasgos, yo creo, muchas veces muy desgraciados. Algunos de esos rasgos desgraciados creo que se han exacerbado en las últimas décadas. Claramente la concentración de riqueza que se da en algunos países es un dato negativo de este capitalismo que, más allá de la democracia, tiende también a excluir a través de sus mecanismos. Pero y ahí marco lo que decía Sabrina, ha sido la vía de progreso en el mundo en los últimos 2 siglos, con todas las contradicciones, miserias y demás que generó el capitalismo, ¿no es cierto? Eso es innegable y que sigue generando en muchos casos. Véase, no América Latina, véase lo que es el capitalismo en Vietnam, véase lo que es el capitalismo en China, ¿no es cierto? Donde se ven algunos de los peores factores o peores dimensiones de lo que puede ser la explotación capitalista. Pero al mismo tiempo es lo que ha llevado al mundo a su progreso. Bueno, ese fin de la idealización socialista revolucionaria, desgraciadamente no ha estado acompañada por una recuperación de un ideal reformista, democrático, que sea capaz de, me parece, de darle fuerza a lo que ha sido la transición democrática en América Latina. Entonces tenemos no es grieta, es como una especie de hendidura, ¿no? de vacío, permite que aparezcan estos personajes. Me refiero a Cristina Kirchner, me refiero a los que todavía nos quieren hacer creer, cuando se ve lo que es Venezuela, cuando se ve lo que es Cuba, ¿no? A mí me impresionó mucho la última, no sé si está, a lo mejor no te gusta a vos, una de las últimas novelas de Padura, donde describe lo que pasa con este grupito de cubanos que oscila entre Estados Unidos y Cuba, porque lo que efectivamente marca es que en esa escena final, ¿no? Donde está esta pobre mujer ahí muriéndose o casi muriéndose en ese espacio desolado, ¿no? Retrata a dónde está Cuba. ¿No? Y en ese sentido, independientemente de que puedan haber agentes interviniendo en la política de varios países que puedan mandar médicos, que a veces son médicos, a veces no son médicos, a diferentes países y demás, creo que la capacidad que tiene Cuba de influir sobre América Latina es bastante menor. Digo, dejando de lado el caso venezolano, en la cual todo indica, por lo menos yo confío en aquellos amigos que siguen en Venezuela o que la observan en Venezuela, que es importante, muy importante el rol que juega actores de inteligencia cubano dentro del esquema despótico del régimen de Maduro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo?
Sí, sí, sí. Por eso, también, sí. Pero digo, pero en ese sentido yo creo que América Latina, para bien y para mal también, le importa cada vez menos al mundo. Es una de las razones por las cuales efectivamente el futuro de América del Sur es un futuro que está bastante en el aire, porque efectivamente el mundo está globalizado, el mundo está integrado de una manera bastante perversa a veces, pero está mucho más integrado que hace 50 años atrás, cuando alguien podía decir creíblemente vivamos con lo nuestro, como decía un economista argentino que se llamaba Aldo Ferrer. Ahora decir vivamos con lo nuestro es una cosa siniestra a decir, porque no se puede vivir con lo nuestro. Entonces, si no se puede vivir con lo nuestro, efectivamente hay que seguir caminos de integración, de promoción de cierto tipo de capitalismo que tiene dimensiones negativas, pero tiene un montón de posibilidades, las únicas posibilidades, que esta gente, estos señores y estas señoras, todavía en nuestro país tienen la posibilidad, y hay que reconocerlo, de ganar elecciones. Quiere decir que convencen todavía, ¿no? Yo creo que a China sobre todo, ¿no? No. Estoy- No, Igual solo- déjame digo, algo que tú sabes, Frank. Independientemente de que creo que Irán puede hacer poco acá Irán hizo 2 atentados, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, que incluso Irán, que está realmente fundiéndose, está liquidándose como experiencia. Fran, tenemos que ir hablando de la pregunta, así que, ¿quieres decir algo, Sabrina? Hay un lugar en donde hablar de Cuba hoy, en América Latina o en la última década, me parece que también de algún modo cobra más sentido que en los 90, en los 80 o antes. Porque Venezuela, la experiencia chavista de alguna forma, trajo a Cuba dentro de América Latina. Parecía que Cuba era la anomalía total, ¿no? Dentro de América Latina. Se trataba de una isla en donde ocurría algo que no tenía nada que ver con la ola democrática que estaba recorriendo en los 80 a América Latina o con las políticas que se estaban siguiendo en los 90. Me parece que los 2000 y el autoritarismo latinoamericano nos hizo reevaluar el papel de Cuba y en ese sentido yo estoy segura de las intenciones que los países no democráticos, y acá no me importa si son capitalistas occidentales o no, ahí meto a China, meto a Rusia, meto también a Irán, tienen en América Latina. Entonces creo que sí, digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hay una conexión entre Cuba, Venezuela, Argentina, Rusia, la vacuna Sputnik. Digo, hay ahí elecciones que no solamente tienen que ver con disponibilidad, sino que tienen que ver con cercanías ideológicas. Entonces, me parece que trazar este mapa es estar mirándolo geopolíticamente de una forma compleja y necesaria. Bueno, muy buena pregunta. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Okay, ¿Quieren que hagamos un par consecutivas? Sí, Así dale. le vamos. Bueno, primero allá y acá también pedían. Okay. Sí. Ok, bueno, sí, mi pregunta es para Marcelo. Inicialmente te referiste a un desencantamiento general de la política, lo cual implica un momento en el cual a nivel mundial la población estaría desinteresándose justamente del fenómeno político, pero no se especificaron las causas por las cuales esto sucede. Porque si ocurre en América Latina y ocurre en el mundo, quiere decir que hay un causal macro que es lo que desemboca en estos fenómenos. En síntesis, la pregunta sería, ¿cuál sería por lo menos alguna de las causas que están haciendo que la población se desencante a nivel general o a nivel mundial de la política? Bueno, pregunta... perdón, vas a juntar preguntas, ¿no? Perdón.
Sí, mejor sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta pregunta va para Sabrina. Ella plantea como proyecto futuro de nuestro país o como objetivo político la reducción del Estado. Pero mi planteo es lo siguiente. Nosotros como latinoamericanos, ¿cómo huimos de esa trampa, de acuerdo a las experiencias que tenemos ante la vista, entre el estatismo y llamémosle el Estado neoliberal? Utilizo el término neoliberal como un simple rótulo, digamos, de fácil comprensión. Porque en el caso de Argentina nosotros hemos adoptado la cultura del estatismo históricamente desde la década del 30, bajo el gobierno de Justos y las reformas económicas para paliar la gran crisis de 1929, el estatismo se reforzó con la creación del Estado de Bienestar peronista y ningún gobierno intentó realizar intentó reformar y desmontar ese estatismo que ha llegado a ser como una forma inclusive cultural nuestra y una forma de dirimir los conflictos en las sociedades y también de la distribución de la riqueza como tal. No dimensionamos la distribución de la riqueza si no es a través como la intermediación del Estado. El intento más o menos serio ocurrió en los 90 bajo la era menemista, pero posteriormente hemos vuelto a un estatismo más exacerbado. Y la otra cara de la moneda en América Latina es, yo pondría por mi experiencia diplomática, el caso peruano. El fujimorismo en los 90 impuso con mano de hierro un esquema netamente de libre mercado y el libre mercado se convirtió en el sentido común de la sociedad peruana y de todos los actores de poder. Sin embargo, el libre mercado, en la crisis que mencionó Marcelo, está llegando a su fin porque todo ese sistema está agotado. Y lo hemos visto con la pandemia. En el Perú, la pandemia ha producido 185.000 muertes. La población vio en vivo y en directo que el Estado estaba ausente porque no había hospitales, no había producción de oxígeno, no había centros de recepción de enfermedades, no había capacidad para prevenir la pandemia. Y eso generó un enorme desencanto generalizado. Y el terror de las élites, obviamente, porque las élites ahora, lo que estamos observando, este enfrentamiento del fujimorismo y esta nueva fuerza bastante desconocida y que proviene del interior, desafiando el poder de la élite limeña, es una expresión del descontento. Y ese descontento tiene también datos tangibles. El 70% de la población sumergida en una economía informal y un país que expulsa población, porque Perú es uno de los principales países de América Latina en la cual su población migra a Estados Unidos, a España, y en Argentina tenemos 1,5 millones de peruanos que se han instalado. ¿Cuál sería la vía intermedia para América Latina entre estas dos facetas? Tenemos un estatismo exacerbado y convertido como un sentido común, porque yo creo que en Argentina el estatismo es un sentido común que lo tienen todos los sectores sociales. Y la otra versión, este libre mercado, que si bien es adoptado con cierto fervor del converso y genera estadísticas económicas espectaculares para la lectura de Wall Street y de los mercados internacionales, pero que en tierra te encontrás que la desigualdad es terrible y es tangible. Esta pregunta es para Marcelo. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. Quisiera saber la certeza de las siguientes premisas y de la pregunta cuál sería la respuesta. ¿Podríamos decir que el capitalismo y el comunismo son dos sistemas de producción y el totalitarismo y la democracia dos sistemas de gobierno? Y que habiendo desaparecido el comunismo, el capitalismo le da lo mismo el totalitarismo y la democracia, que podría eventualmente existir este sistema de producción sin el sistema de gobierno democrático. Bueno, ¿empezaba la primera? Sí. Ah, cierto, me olvidé. Yo creo que los tres comentarios, independientemente que la segunda pregunta fue dirigida a Sabrina, que por supuesto va a contestar, pero los tres comentarios, las tres preguntas pueden ser vinculadas. Permítanme una reflexión. El capitalismo y la democracia tienen una relación
complicada y contradictoria. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? No es una relación que armónicamente se dio en la historia. El capitalismo empezó como despotismo. El capitalismo del siglo XIX en Inglaterra era un capitalismo expoliador, liquidador de los ingleses, no solo de lo que hacía afuera, pero generó, dentro de ese marco, fue en Inglaterra donde se generó la democracia, realmente, independientemente de los antecedentes ideológicos y culturales que venían de la Revolución Francesa y demás, es en el marco de esa Inglaterra complicada del siglo XIX donde se van generando, junto a otros 3 o 4 países de Europa, impulsos democráticos. Entonces, primer comentario, la relación entre capitalismo y democracia es una relación complicada, contradictoria. ¿Qué quiere decir contradictoria? Que solo en el capitalismo apareció la democracia. Pero el capitalismo, históricamente, y lo hemos vivido en la Argentina también, en América Latina, el capitalismo subvierte a la democracia, la erosiona en muchos casos. Cuando había autoritarismos militares, había una manera visible, clara, de cómo el capitalismo, si había en general los proyectos de las últimas dictaduras militares de Chile y Argentina eran los llamados neoliberales, cómo el capitalismo decía no necesitar o decía querer abolir a la democracia. Cuando esa tensión se empieza a complicar de una manera más compleja, sobre todo, ¿por qué? Porque aparece la democracia en el mundo occidental como el único modo posible, reconocido, a menos que creamos en algún fundamentalismo, así que puede aparecer. Bueno, tenemos muchos evangélicos muy fundamentalistas en toda América Latina y en Estados Unidos. Cuando esa tensión se atenúa, también porque desaparece la Unión Soviética, ¿no es cierto? La desaparición del bloque soviético es fundamental, porque independientemente de que generaba Stalin y generó a Khrushchev, que era peor que Stalin, fue peor que Stalin en Ucrania, ¿no es cierto? Sin embargo, generaba cierta mitología. Bueno, la desaparición de eso implica también que se alimenta más esa relación complicada entre capitalismo y democracia. En el medio de esa tensión, y con esto, está el tema del Estado. Está el tema del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente, si uno ve la historia del capitalismo del siglo XX, y esto se marca sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra, la guerra, si uno ve lo que pasa con los países en guerra, hay un libro maravilloso, un par de libros maravillosos que me acuerdo de uno, el Novecento de Romanelli, un historiador italiano, que describe muy bien cómo la maquinaria estatal arma antes de Hitler y antes de Stalin y antes de Roosevelt, arma mucho antes la maquinaria que efectivamente combate en Europa. Entonces el Estado empieza ahí a tomar un rol decisivo. Bueno, ese tema tiene que ver con cómo miramos al Estado. Complejamente, es un fenómeno complejo. Yo creo que hay que mirarlo con cuidado y eso tiene que ver con lo que usted decía acerca de la década del 30 en la Argentina, en la cual manifiesto un cierto desacuerdo. Un desacuerdo que tiene que ver con haber leído a Carlos Díaz Alejandro. Carlos Díaz Alejandro escribió un libro extraordinario, La mejor historia económica de la Argentina, que claro, acá se leen a otros vulgarizadores de la década del 30, que además fue una década autoritaria, sin duda, ¿no es cierto? Los gobiernos hacían trampa, todo eso claramente. Pero la política económica de la década del 30 fue una maravilla. La política económica de la década del 30 fue una maravilla. Y esa política económica siguió hasta 1943-1945. Le recomiendo que lea Ensayos económicos de la historia argentina de Díaz Alejandro, editorial Amororto, que es un libro que todo estudiante en la Argentina, no solo estudiantes de economía deberían leer, pero que uno ve los programas y ciertamente Carlos Díaz Alejandro, que fue investigador del Instituto de Itela precisamente, no podía ser tachado ni de socialista keynesiano, era un economista casi ortodoxo, no era ortodoxo, casi ortodoxo. Y en ese sentido lo que muestra eso es que por algo la Argentina tuvo inflación a partir del 45 y la inflación no desapareció nunca, excepto en esa década del 90. Por algo la Argentina es el único país de América Latina en el cual una vez que se cae abajo o entra en crisis un programa, dejando de lado el caso venezolano,
el único país de América Latina en la cual, pasados los 90 y entrados los cuestionamientos a las políticas neoliberales, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, que explicaron la caída de los gobiernos que habían implementado políticas neoliberales, Argentina es el único en el cual vuelve la inflación. Porque si uno mira Bolivia, Perú, Uruguay y demás, ¿qué tuvieron? Bueno, tuvieron Uruguay ministro de Economía como la gente, que fue el ministro de Economía de Mujica y de Tabaré, Danilo Astori, ¿no es cierto? Era, digamos, ese tipo de economista asociado a... Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo miraría la cuestión del Estado un poco más complicadamente. Por otra parte, no pensando que estatismo y economía de mercado están tan opuestos, que históricamente la economía de mercado fue exitosa y posible porque el Estado estuvo presente, a veces con rasgos que son negativos, ¿no es cierto? Es decir, porque bueno, Sabrina decía Roca mató indios, ¿no? Bueno, es un dato que desagradable, que además muy malo para los indios, por supuesto, y muy malo no solo para los indios de Argentina, sino fenómenos parecidos que se dieron desde... Acabamos de leer el otro día, ¿no es cierto? Acabamos de leer el otro día. En Canadá, la Iglesia Católica, hasta la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX, toleró prácticamente el exterminio de una etnia indígena, hasta los 1960. Una Iglesia Católica, con el patrocinio del Estado canadiense. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente los fenómenos son siempre grises, complicados, que hay que mirar una faceta y la otra. Y yo diría que efectivamente parte de los problemas, parte de los problemas tienen que ver con que hallar el equilibrio entre intervencionismo estatal y economía de mercado, esto lo decía Schumpeter, lo decía Polanyi, muchos grandes autores que en general en Argentina se leen poco. Es un equilibrio, bueno, lo decía Keynes también, ¿no es cierto? Es un equilibrio complicado, históricamente determinado, que estuvo muy marcado entre el 45 y el 90 por el hecho de que al mismo tiempo que se expandía ese capitalismo bueno, al mismo tiempo estaba metido en la Guerra Fría. Entonces eso enturbió todos los fenómenos, o complicó todos los fenómenos. Y bueno, y efectivamente eso ahora creo que uno de los grandes temas que tiene que ver con la demanda que hacía Sabrina, de cómo se hallan respuestas en este momento en Argentina, en América Latina y en el capitalismo mundial, tiene que ver cómo se logra un equilibrio entre la necesaria intervención del Estado. Acabamos de ver que el Estado europeo, el Estado norteamericano han penalizado a las empresas que son las 5 más grandes empresas del mundo. ¿Por qué? Las empresas que controlan los medios hacen cosas excesivas que son muy negativas. O sea, hace falta una intervención colectiva ahí. Que las sociedades modernas no han encontrado otra forma importante que el Estado, lo cual no quiere decir que no pueda ser también a través de mecanismos de la sociedad civil también. Pero es el Estado es indispensable. El problema es que el Estado cada vez más se transforma en lo que narraba el desgraciado itinerario que siguen, no solo en los casos de autoritarismo abierto, autoritarismo despótico y terrible, como es el caso de Cuba, o como es el caso de Venezuela, o como es el caso de Irán, combinado en el caso de Irán con todo el tema religioso, y combinado en Rusia con un ex jerarca de la KGB, cómo se mezcla en nuestro tipo de sociedades, en la cual la regresión abiertamente autoritaria, por suerte, está desechada, pero eso no, a mi juicio, no elimina la posibilidad de terminar desastrosamente. Perdonen que me haya... Perdón, Carlos, por favor. Mi largo soliloquio. Un dato interesante para tener en cuenta es que Carlos Díaz Alejandro era cubano. Muy poca gente sabe eso, ¿se acuerda? Que Carlos Díaz Alejandro era cubano. Sí. Exactamente, Carlos Díaz Alejandro, un gran economista chileno, cubano, como decíamos hoy, de la víbora, además, en La Habana. Sobre la pregunta que hiciste vos para Marcelo, pero igual me parece que es una reflexión que podemos tener todos juntos, sobre
si es un fenómeno mundial la poca confianza en la política y cómo... Digo, en principio me parece que varía mucho de país en país, pero doy vuelta a la pregunta. ¿Por qué la ciudadanía tiene que confiar en la política si la política no le da soluciones? A mí no me llama la atención que haya perdido confianza. La verdad es que me parece lo más lógico, que me parece lo más racional. Si la política no resuelve los problemas que los ciudadanos tienen, ¿por qué los ciudadanos van a ver ahí algo que les importe? No, yo la daría vuelta para tratar de pensarla y problematizando mucho, porque no es lo mismo lo que pasa en Argentina con otras realidades latinoamericanas, y ni hablar si lo comparamos con Europa. Los grados de confianza en el gobierno y en el futuro del país son muy, muy diferentes. Y nosotros estamos mal en ese sentido. Sobre la discusión del Estado, a ver, realmente me expresé mal si quedó la sensación de que yo estoy a favor de un Estado mínimo. A mí me parece mal la discusión entre Estado mínimo o Estado grande. Y vuelvo a repetirlo, creo que lo dije bastante literal. Quiero un Estado inteligente. Quiero el Estado del tamaño que sea necesario. Y yo no tengo la respuesta de si es grande o si es chico. Me parece que es una mirada que ya tiene posicionamientos previos, como la de llamar al neoliberalismo a la década... Yo no sé qué es el neoliberalismo. Digo, supongo que todos los que usan la palabra neoliberalismo, que son en general los que atacan el neoliberalismo, tienen claro qué es el neoliberalismo. Después pasa como, digo, hay medidas que sí tienen que ver con las privatizaciones de las empresas, que podemos discutir, ¿no? Y acá es muy interesante la comparación. Yo creo que el gran problema de la Argentina es cómo se fueron haciendo esas privatizaciones. No que algo se haya privatizado. Y tal vez había que privatizar algunas y no otras. Entonces me parece que, de nuevo, la palabra es necesario, inteligente. Ese es el Estado que hay que construir. Y en este sentido, vuelvo a recuperar algo que planteaba antes, que tiene que ver con la sinceridad de las discusiones. Hablaba hace un tiempo con un exministro del gobierno anterior, que contaba que al poco tiempo de asumir, en uno de los sectores que estaba a su cargo, que tenía contratados 8.000 empleados, necesitaba para su funcionamiento solamente 700. Y que cuando asumió, echó a 1.500. Y que en los 3 años siguientes, echó a 4.000 más. Y que en ningún momento dio a publicidad de esto. Pero sin embargo, el periodismo, en cierto momento, se enteró porque hubo protestas y le cuestionaron por qué está despidiendo a estas personas que no tiene otra fuente de ingreso que esa. Eran sueldos bastante altos, no importa ni qué ministerio, porque es algo que pasó en más de uno, ¿no? Y en realidad la pregunta es por qué esa persona tuvo un sueldo tan alto durante 30 años cuando no cumplía ninguna función. Entonces, tenemos que transformar el sentido común, tenemos que hacernos cargo de cuál es la realidad, cuál es la foto de hoy y poder hablar honestamente, porque que hace falta un Estado que juegue un papel, yo estoy absolutamente convencida, porque lamentablemente hay sectores que necesitan la protección del Estado, porque sin eso no pueden sobrevivir. Digo, cuando salen los proyectos o las iniciativas de el día de mañana vamos a levantar todos los impuestos y el día de mañana no va a haber más planes sociales, y la verdad es que me parece muy problemático para una realidad como la Argentina. Tenemos que rediscutir nuestro sistema impositivo, por supuesto, pero no se trata de prometer que si uno gana las elecciones no va a haber que pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado hay que mantenerlo y la forma que tiene el Estado de ser mantenido es mediante el cobro de impuestos. Y si nosotros le sacamos los planes sociales a los ciudadanos que los reciben, lo único que logramos es que esas personas no coman el mes que viene. Entonces, ¿cómo se hace para educar, para generar no solo trabajo, también cultura de trabajo? ¿Cómo se hace para generar iniciativas en esas personas? Y para generar todo eso hace falta un Estado presente, pero no un Estado que dé
bolsones de alimento o un Estado que deposite una suma de dinero y con eso deje de estar presente. No, un Estado que forme a la ciudadanía, un Estado que construya futuro. Entonces, de nuevo, mucho Estado, poco Estado, me parece que la pregunta esa nos tomó un montón de tiempo y que opaca las situaciones sobre las que tenemos que hoy tener discusiones claras, con datos, conocer qué es lo que se necesita y entonces los recursos que hay que destinar para eso. ¿Es grande o es chico? No lo sé. Bueno. Sí, me permite una intervención a propósito de lo que decía, que me hizo pensar, Estado-Universidad. La universidad en la Argentina fue un producto del Estado. Digamos, yo soy estoy muy orgulloso de ser un producto de la UBA del 55 al 66, que fue la edad de oro de la Universidad de Buenos Aires. Y me eduqué siempre en escuela pública y demás. Uno recorre América Latina, México, Brasil, Chile, Colombia, las mejores universidades en este momento, yo no sé si lo puedo decir de la Argentina, pero las mejores universidades en esos países que mencioné son universidades públicas. Son universidades públicas, lo cual no quiere decir que en Colombia y en Argentina, por ejemplo, no en México ni en Brasil, haya muy buenas universidades privadas, las hay. Pero efectivamente lo que permitió el desarrollo de uno de los elementos que mencionaba Sabrina para la Argentina fue la inversión pública en el sistema universitario, a partir de fines del siglo XIX. Y Joaquín B. González, sin duda un gran riojano, que por otra parte era totalmente antidemocrático, para ver de nuevo las contradicciones de nuestros personajes, ¿no? Fue uno de los políticos que más, fue el primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no es cierto? Que precisamente, ¿quién iba a hacer eso si no lo iba a hacer el Estado? ¿Quién iba a hacer agua y energía eléctrica? ¿Quién iba a hacer el ferrocarril que ahora en este momento uno lamentablemente transita desde Salta para el norte y lo único que ve son ahí los rastros donde estaban los rieles? Fue el Estado argentino. Bueno, efectivamente fue un Estado que hizo cosas muy mal y que ahora está haciendo prácticamente todo mal y que se ha convertido a partir de algún momento, y eso es parte de la discusión política seguramente, a partir de algún momento se ha transformado y en ese sentido realmente la democracia está en deuda, ¿no es cierto? Se ha imbricado de tal manera con la manera en cómo los argentinos votamos y cómo hacemos votar a esta gente que estaba hablando Sabrina, ¿no es cierto? ¿Cómo puede votar un formoseño pobre? ¿O cómo puede votar un santiagueño? ¿Cómo puede votar alguien de La Matanza cuando efectivamente está dependiendo su vida y no puede ver otra cosa de esos dineros que le vienen del Estado? Bueno, toda esa desviación, esa deformación que está tan en el corazón de nuestro funcionamiento político ahora, es una deformación que hay que discutirla, pero no nos carguemos con que eso se arregla simplemente, perdonen, no quiero ofender a nadie, a lo Milei. ¿No? Con que eso se arregla a lo Milei. No se arregla a lo Milei. Se arregla de una manera inteligente, se arregla de una manera... Otro de los libros que lee muy poca gente, es uno de los mejores libros, nadie lo lee, es un informe de la CEPAL, el número 36 de la CEPAL, se lo recomiendo, se llama La desarticulación del pacto fiscal en la Argentina. Lo escribió Ricardo Carchoffi, que fue subsecretario de Hacienda del gobierno de Alfonsín. Ricardo Carchoffi en ese libro describe precisamente cómo a partir de la década del 50, el Estado empezó a expandirse más, con algunos efectos positivos y muchas veces apoyados ciertamente por actores sociales muy importantes, empresariales y sindicales y políticos, y al mismo tiempo empezó a deformarse. ¿No es cierto? Es ese desarrollo contradictorio a partir de algún momento de la década del 40, algún momento de la década del 50, ahora ya es un crecimiento, es un fenómeno que está absolutamente desbordado por el lado negativo. Bueno, eso, ¿cómo hacemos para procesarlo? Es la gran pregunta que, por supuesto, el gobierno de Macri,
para decirlo con todas las letras, ni se planteó. Es decir, porque no es fácil resolverlo, es muy difícil resolverlo. Porque resolverlo implica, por supuesto, tocar intereses corporativos, tocar a un señor que inaugura sanatorios de arañas que cuestan cientos de miles de dólares, y se imaginan cuál puede ser este señor, ¿no? Que además dirige miles de camioneros por el país. Ese señor, ¿cómo hacemos para tocar no solo sus intereses corruptos, sino de alguna manera esos camioneros que se sienten identificados con él? Bueno, ese es un proceso muy complicado. No es simplemente corrupción, no es simplemente deformación. Ahí hay, de alguna manera, creencias. Y bueno, jugar con esas creencias y modificar esas creencias, pero a la vez no mandando a la calle. ¿Cómo se hace para resolver Formosa, o Santiago del Estero, o La Matanza, o la ciudad de Buenos Aires también, donde está lleno de empleados públicos, por supuesto? Me parece que tal vez, digo, un comentario chiquitito alrededor de esto y que tiene que ver con lo que vos planteabas antes, que es también reflexionar sobre qué tipo de capitalismo tenemos en la Argentina, porque tenemos un capitalismo fracasado, tenemos un capitalismo incompleto, tenemos un capitalismo de amigos, es un capitalismo falopa. Digo, no es que en la Argentina tenemos un capitalismo que llegó a desplegarse, y acá, ¿qué quiero decir? Gran parte del empresariado vive del Estado. Sí, claro. Y nosotros, hablás de las corporaciones, y si nosotros dividimos, a mí me encanta, me fascina, y ojalá el empresariado de la Argentina fuera aquel que tiene que ver con las empresas de tecnología, que tienen otra cabeza, que tienen otra forma de relacionarse tanto con la sociedad como... Pero está también Rafaela en Santa Fe, está la industria del limón en Tucumán. ¿No? Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay también un capitalismo que funciona. Totalmente, ¿no? Totalmente, y que es muy ninguneado. Claro, por supuesto, sí, ese es el problema, ¿no? Hola. Bueno, primero muchas gracias a la gente que está conectada en YouTube, está mostrando mucho interés, muy buenos comentarios y preguntas nos llegamos. Le pedimos perdón a los que tenían más preguntas, pero ya estamos justo con el tiempo. Bueno, le agradecemos mucho a Marcelo y a Sabrina por su presencia y por sus intervenciones. Creo que fueron muy importantes para reflexionar, fueron bastante interpeladoras en muchos sentidos también. Y creo que fue un gran evento para darle un gran inicio a este nuevo centro de investigación que están haciendo en Tucumán. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por venir a todos y a todas.